Hola a todos, me llamo Jenny Hernández y les presento la sustentación de mi tesis doctoral titulada Visión teórica andragógica con integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y aprendizaje para la administración de la maestría en educación abierta y a distancia de la Universidad Nacional Abierta, Venezuela. Como requisito parcial para optar al grado de doctor en educación menciona andragogía ante la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. A continuación les presento brevemente el recorrido prospectivo que haré en esta disertación teórica, la cual se encuentra estructurada en 6 capítulos. Capítulo 1, contexto del problema. Capítulo 2, estado del arte. Capítulo 3, recorrido epistemológico y metodológico de la investigación. Capítulo 4, análisis de los resultados. Capítulo 5, episteme del saber construido. Y por último, el capítulo 6, la propuesta andragógica. Para abordar el problema en esta investigación, lo describiré en 3 aspectos: el contexto mundial, el contexto Latinoamérica y el contexto nacional. En el contexto mundial tenemos que la globalización y los cambios por los cuales ha pasado la educación en los últimos tiempos provocaron transformaciones impactantes, evolucionando de una enseñanza basada en la transmisión de información unidireccional a una era de innovaciones tecnológicas, cambiando paradigmas educativos y por ende incursionando en la era digital. Este proceso de transformación tecnológica experimentado a través de las TIC, que las involucra en las denominadas sociedad del conocimiento, donde el ser humano ha experimentado cambios globales en su forma de trabajar, estudiar, comunicarse y divertirse, demanda de estas instituciones acciones orientadas a garantizar su vigencia y pertinencia social, respondiendo a las exigencias de la sociedad en cuanto a la formación y capacitación del recurso humano y en la investigación para el desarrollo del conocimiento de la ciencia y de la tecnología, para el crecimiento económico y el bienestar social. En este siglo y en todo el mundo existe la tendencia en las universidades e instituciones de educación superior de generar programas profesionales interdisciplinarios, nuevos campos de conocimiento, nuevas carreras, nuevos programas y proyectos que involucran saberes de distintas disciplinas, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En los actuales momentos, caracterizados por la necesidad de adaptación de los sistemas educativos a los cambios que demanda la sociedad, el diseño curricular y sus ajustes cobran un protagonismo que trasciende al propio diseño curricular, lo que ha permitido considerar programas, instrumentos, procesos con la finalidad de mejorar los resultados para garantizar la calidad de sus programas. Además, la incorporación de la tecnología en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la educación, está generando nuevas formas de socialización, nuevas definiciones de la identidad individual y colectiva. A nivel de Latinoamérica, se puede argumentar lo siguiente: falta mucho por aprender en el ámbito tecnológico, en particular estrategias de aprendizaje que den continuidad a las actualizaciones académicas. En las universidades, pues en muchas instituciones estas actividades suelen darse de manera aislada y al margen de las líneas prioritarias de la educación superior. La gran mayoría de las instituciones responsables de la formación docente han optado por la oferta de cursos, talleres, seminarios, cursos de posgrado u otro tipo de alternativas que necesariamente no promueven la familiarización y el uso pertinente de las TIC desde el punto de vista pedagógico, en tanto que se limitan al desarrollo de habilidades instrumentales de las mismas sin cambios trascendentales a nivel curricular. En el contexto nacional, vamos a hablar especialmente en el caso de Venezuela, se encontró problemas como poca cultura informática en la comunidad universitaria y en general planteando la necesidad
de que estas instituciones desarrollen iniciativas para suscitar cambios organizacionales para superar la resistencia al cambio y por ende fortalecer su cultura digital hacia la enseñanza y el aprendizaje. En este aspecto, centro la atención en los referentes relacionados al ámbito de la educación a distancia a través de las nuevas tecnologías, TIC, TAC y TEP, partiendo de la premisa que el profesor, independientemente de su rol, es el eje principal del proceso educativo, con el cual se asegura la calidad del aprendizaje sin importar los medios que se utilicen y la forma en que se le denomine. En este sentido, la UNA, a través de la Dirección de Investigaciones y Posgrado, el Consejo de Investigaciones y la Fundación de la Universidad, dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación y a la normativa de los estudios de posgrado y reglamento de los estudios posgrado, realizan programas de formación en atención a las necesidades prioritarias, tecnológicas y científicas, que tienen por objetivo contribuir la formación de especialistas de alto nivel académico en el ámbito de la educación a distancia, aplicando estrategias y herramientas desde una perspectiva interdisciplinaria que permita a los profesionales actualizarse y profundizar la acción académica de la educación a distancia. La educación superior puede jugar un papel decisivo en el desarrollo de este tipo de capacidades y en el fomento de la innovación y la incorporación de tecnologías en la producción. Este nuevo enfoque de la educación conlleva algunos retos y potenciales riesgos que son todavía difíciles de prever en su conjunto. Al mismo tiempo, ofrece grandes oportunidades para llevar la educación superior de calidad a los rincones del mundo. Es por eso que los estudios de posgrado a distancia deben asegurar competencias básicas tales como autonomía intelectual, disciplina del trabajo académico e intelectual, visión de conjunto, actitud crítica, abierta y flexible ante el objeto de conocimiento. En este contexto surge la necesidad de proponer una visión andragógica que integre los elementos del currículum con las nuevas tecnologías para la administración de los contenidos que conforman el programa de la maestría en educación abierta y a distancia, la cual se enmarca en insertar una perspectiva andragógica conforme al modelo educativo de la institución, siendo su punto de partida epistemológica las teorías críticas que se desagregan tanto en el ámbito metodológico y epistemológico. A partir de este planteamiento y luego de la revisión bibliográfica relacionada con el tema, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la andragogía para la administración de los estudios de posgrado con las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje? ¿Cómo caracterizar los principios y modelos teóricos que rigen las praxis andragógicas con las nuevas tecnologías para los estudios de posgrado con modalidad a distancia? ¿Cuáles teorías ofrece la andragogía y las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje para la administración de los programas de posgrado? ¿Existe la necesidad de unos planteamientos epistémicos para la configuración de una visión teórica andragógica que integre los elementos del currículum con las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje para la administración de los programas de la maestría en educación abierta y a distancia? Estas interrogantes se convirtieron en el sustento de los objetivos que orientaron el estudio teórico de esta investigación y el cual me permitió obtener resultados valiosos. Como objetivo general, tengo generar una visión teórica andragógica que integre los elementos del currículum con las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje para la administración de los contenidos que conforman el programa de la maestría en educación abierta y a distancia de la Universidad Nacional Abierta. Seguidamente les presento los objetivos específicos. Determinar los fundamentos teóricos de la andragogía para la administración de los estudios de posgrado con las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje. Caracterizar los principios y modelos teóricos que rigen las praxis andragógicas con las nuevas tecnologías para los programas de estudio de posgrado en una modalidad de educación a distancia.
analizar los modelos teóricos que orientan la educación a distancia y las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje para la administración de los estudios de posgrado. Y por último, derivar los planteamientos epistémicos para la configuración de una visión teórica andragógica que integre los elementos del currículum con las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje para la administración de la maestría en educación abierta y a distancia. Seguidamente les presento los fundamentos teóricos así como los antecedentes de esta investigación, los cuales emergen de una revisión exhaustiva sobre la educación a distancia, los modelos andragógicos, las TIC en la educación superior y en el currículum de la UNA. Estos fundamentos procuran informar la selección de las categorías de análisis que iniciaron las discusiones y tendencias de investigación del momento actual y sus perspectivas futuras. Además, revela las bases para un análisis en el contexto nacional e internacional en el que opera la educación a distancia y sus elementos constitutivos como disciplina de investigación. En el ámbito internacional tenemos a Burtisen, quien en el año 2017 realizó un modelo pedagógico para la Facultad de Estudios Virtuales de la Universidad Adventista de Plata. Maldonado en el 2015 elaboró un modelo de evaluación de la calidad de programas de posgrado a distancia para América Latina y el Caribe. Salgado en el 2015 realiza un trabajo titulado La enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual desde la experiencia de estudiantes y profesores de posgrado. Montesinos en el 2014 elabora un modelo integral para la organización y gestión de la formación permanente universitaria a distancia basado en el aprendizaje situacional. En el ámbito nacional tenemos a Morales, quien en el 2018 realizó un modelo teórico para la creación y uso de un espacio virtual en las escuelas municipales de Baruta. Valdés en el 2010 publica un libro titulado Andragogía, una lectura prospectiva, en el cual realiza algunas reflexiones acerca de la andragogía. Caraballo en el 2011 trabaja sobre la andragogía en la educación superior en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación. Y Escobar y Gómez en el año 2018 realizó un ensayo titulado Método andragógico, pilar fundamental de la enseñanza en la educación superior. Como vemos, todos estos autores y todos estos trabajos previos realizados guardan relación con la andragogía, la administración del currículum y las TIC. En el marco teórico se definen conceptos centrales en torno a la educación a distancia, la andragogía, las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la administración del currículum y la integración de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior a distancia, especialmente en los estudios de posgrado. Salgado define la andragogía como la enseñanza de las personas adultas. Cordero en el 2020 define la educación a distancia como un espacio de intercambio entre docentes y estudiantes, poniendo en disposición una gran cantidad de recursos y materiales educativos que pueden ser consultados desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ugalde en el año 1989 define el currículum con criterios científicos de la administración. Estos son planeación, organización, integración, dirección y control. Solo así, con estos elementos, se podría estar hablando de la administración del currículum. Ahora bien, La Torre y otros autores en el año 2018, recientemente, agregan un nuevo término de tecnología. Ellos definen las TAC como las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y nos mencionan que esto es factible para compartir, crear, difundir y debatir simultáneamente en distintos lugares geográficos el conocimiento. En Alcalá, en el 2001, define los modelos andragógicos como las praxis andragógicas, ya que se enfocan en aquellas metodologías andragógicas que no son más que aquellas actividades o acciones que se realizan para simplificar y conseguir el proceso de aprendizaje. Y por último, Sánchez en el 2002 define la importancia de integrar las TIC en el currículum
y dice cuyo uso sea planificado y ejecutado con un fin curricular explícito y con un propósito para que el alumno aprenda. El camino trazado para cumplir con los objetivos de esta investigación se sustentan en el marco metodológico de una investigación teórica de naturaleza cualitativa, de tipo documental, con un diseño bibliográfico de carácter analítico, interpretativo, crítico, hacia una perspectiva de enfoque hermenéutico, según lo refiere Lincoln y Guba. Recordemos que este proceso metodológico llevado a cabo para generar un acercamiento teórico a la andragogía en el marco de las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje, TIC, TAC y TEP, para la administración de la maestría en educación abierta y a distancia. Este es el escenario de estudio y cuyas unidades de análisis son la andragogía, la administración del currículum, la tecnología y la integración curricular. Para la obtención de la información se analizaron fuentes documentales en las que se emplearon una diversidad de técnicas que contienen principios sistemáticos y formas de carácter práctico, como son la observación documental, los resúmenes, el subrayado, el fichaje, las citas y notas bibliográficas, entre otras. Información que posteriormente fue organizada por categorías y analizada a través de la triangulación para contrastar las opiniones documentadas desde una óptica común y divergente, con el fin de contextualizar la realidad con la teoría existente. La validez es una condición necesaria de todo diseño de investigación y significa que dicho diseño permite detectar la relación real que pretendemos analizar, es decir, que sus resultados deben contestar las preguntas formuladas y no otro asunto. En cuanto a la confiabilidad bajo el enfoque hermenéutico, se sustenta en la institución, en la interpretación y el entendimiento, enlazándose para desarrollar un proceso de construcción de la evaluación, sin pretender inducir generalizaciones, sino explicar lo particular. Pues bien, la revisión de esta literatura busca dar cuenta de la construcción de las categorías a partir de la investigación documental. En este sentido, el análisis se subdivide en categorías que permitieron develar interpretaciones que originan una postura teórica sobre el estado de la situación. Las categorías que emergieron son andragogía, con un enfoque del adulto en situación de aprendizaje, las nuevas tecnologías de comunicación y enseñanza, con un enfoque en las herramientas tecnológicas para el aprendizaje, la educación a distancia con un enfoque en estudios autodirigidos, los modelos andragógicos con un enfoque en los estudios de posgrado, la administración del currículum con un enfoque del currículum, estrategia andragógica, gestión académica y estudiantes. Y por último, la categoría integración curricular con un enfoque de los elementos teóricos metodológicos del currículum. A continuación se presenta la matriz cualitativa de la revisión documental, con los elementos de análisis aplicados en los documentos que contienen información acerca de la andragogía y los estudios de posgrado, así como las TIC. Se revisan la relación y pertinencia de los elementos de estudio a partir de los hallazgos que se realizan con las proposiciones teóricas. Tenemos cada uno con su respectivo objetivo. El objetivo principal, el objetivo número 1, determinar los fundamentos teóricos de la andragogía para la administración de los estudios de posgrado con las nuevas tecnologías de la comunicación y aprendizaje. Emerge la categoría andragogía y los documentos consultados con sus respectivos autores y años. Igualmente para el objetivo número 2 y así sucesivamente hasta llegar al último. Se aplicó la triangulación y teorización de los documentos, donde se señalan los documentos analizados tomando en cuenta autores, años y enfoque, así como el análisis intersubjetivo realizado por la autora y los teóricos que fundamentan dicha triangulación. Una vez realizada la triangulación, se hace paso la construcción teórica, donde se elabora el argumento que resulta de la disertación hermenéutica, producto de la dialéctica aplicada a la información general, que justifica la acción razonable, que me circunscribe, que explicita de manera escrita y con raciocinio
el discurso con referencia a la andragogía, las nuevas tecnologías de educación a distancia, modelos andragógicos, integración curricular y administración del currículo. Seguidamente les presento la disertación del discurso derivado de la aplicación hermenéutica, dialéctica, lógica, filosófica y aductiva en atención a la ontología referencial teórica y a los enunciados emanados de los documentos revisados, en las imágenes que a continuación se muestran tomando en cuenta los componentes centrales para posteriormente continuar con la construcción teórica. En principio, en la andragogía tenemos que los principios de continuidad e interacción no se pueden separar uno del otro. La interacción expresa el segundo principio junto con la continuidad para la interpretación de una experiencia educativa. En cuanto a las nuevas tecnologías, abren a la educación cuando éstas dejan de usarse como un elemento meramente instrumental, cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo actual. En la educación a distancia, tenemos la postura hermenéutica donde podemos decir que es una modalidad educativa que también permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación a nivel de los participantes no condicionen el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el modelo andragógico se asume el de adulto, que tiene el autoconcepto de ser responsable de sus propias decisiones, de su propia vida. La administración del currículo exige una visión global de todos los elementos y de sus interrelaciones, y por último, que la integración curricular es el proceso de hacerlas enteramente parte del currículum como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje de aprender. La integración de todas estas posturas generaron la visión teórica andragógica con integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y la enseñanza para la administración de los programas de la maestría en educación abierta y a distancia. Para lograr la integración curricular de las TIC, TAC y TEP, la institución educativa debe emplear los medios informáticos como componentes del proceso andragógico, estar integrados en la planeación de los programas, puesto que la incorporación de estas nuevas tecnologías favorece los procesos de reelaboración y apropiación crítica del conocimiento, en la línea de una construcción colaborativa del mismo. En este sentido, esta visión constituye la base teórica de la propuesta, la cual explicaré más adelante con detalle. Estos contenidos no son verdades acabadas, sino que están en constante transformación. De ahí la necesidad de estar actualizado. Además, se impone que la interacción en el trabajo, donde el tiempo y las barreras geográficas no constituyan obstáculos para el intercambio y la colaboración oportuna. Como conclusiones, tenemos que la formación de recursos humanos que asuma las labores docentes en la educación a distancia y virtual se hace indispensable, toda vez que deben atender las necesidades en nuevos entornos. Segundo, la flexibilidad temporal y espacial, acceso a un elevado número de participantes, disminución de costos y mayor seguimiento de la acción formativa constituyen las principales ventajas de la educación a distancia en la modalidad virtual. La organización de la educación a distancia se hace tomando en cuenta tres áreas: académica, administrativa y tecnológica. Ninguna universidad o centro de formación debe perder la oportunidad de incorporar las nuevas tecnologías de comunicación y socialización del conocimiento. Como recomendación, es necesario poner especial atención en atender asuntos de la administración curricular, como proceso de mediación formativa con las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje, conformar un equipo multidisciplinario para el proceso de administración, tipo de comunicación educativa que se defina para el curso, diseño y producción de la unidad didáctica modular. Es importante aquí que se incluya el diseño instruccional para una educación a distancia, procesos de evaluación formativa y sumativa, número y estrategia de distribución o acceso a los recursos y materiales educativos. Y por último, configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea. Comprendiendo el alcance de cada uno de estos elementos específicos, se propone una relación de los mismos a nivel jerárquico, vinculando lo general con lo específico. Así se genera la propuesta modelo andragógico curricular con integración de las nuevas tecnologías y la comunicación y enseñanza MACTICE,
para la administración de la maestría en educación abierta y a distancia de la Universidad Nacional Abierta. Una, fue diseñado a partir del análisis documental sobre los distintos modelos andragógicos con integración de las nuevas tecnologías TIC, TAC y TEP. Siendo importante estudiar la articulación de los objetivos con el nuevo enfoque construido, se trata entonces de asegurar la manera de enseñar con las estrategias andragógicas y de evaluación. Si se determina una disparidad entre estos elementos, será un indicador de que el currículo no es plenamente coherente. Este diseño se fundamenta en el análisis de los componentes del modelo andragógico en la educación superior, en estudios de posgrado, con modalidad a distancia, con las correspondientes adaptaciones al contexto de la administración del currículo. El modelo está compuesto por 4 círculos conectados entre sí, y en la intersección se encuentran todos los elementos que confluyen en el modelo andragógico para la administración del currículo. Un primer círculo representa la planificación, un segundo círculo la aplicación, un tercer círculo los resultados y un cuarto círculo, el más externo, que contiene todo el currículum integrado. Pues bien, la administración curricular cubre, por lo tanto, varios niveles. Se administra el proceso global curricular y dentro de él se administra también el diseño curricular, así como la ejecución y evaluación del diseño curricular. La integración curricular de las TIC, como el proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender, ello fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del aprender específico en un dominio o una disciplina curricular. Grave señala que la integración ocurre cuando las TIC ensamblan confortablemente con los planes instruccionales del profesor y representa una extensión y no una alternativa o una adición a ellas. A continuación, explico de manera general cómo implementar este modelo para la administración curricular de un programa, visto que este modelo cubre varios niveles. Se administra el proceso global curricular y dentro de él se administra también el diseño curricular, como ya lo hemos mencionado, así como la ejecución y evaluación del diseño. Debido a que se está estudiando un diseño previamente establecido y aprobado por las autoridades de educación en Venezuela, se comenzará por realizar un análisis del programa, revisando los objetivos y estrategias de su administración, lo cual arrojará variables a tomar en cuenta en la etapa del rediseño. En esta etapa incorporaremos los cambios o ajustes correspondientes a los fines de actualizar el diseño de los programas de estudio. En esta etapa se recomienda realizar la integración de las tecnologías de información y comunicación TIC, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento TAP, así como las tecnologías de enseñanza y empoderamiento TEP, así como otros elementos que surgen en la etapa de análisis. Para ello es importante contar con un equipo multidisciplinario que trabaje de forma integrada en el diseño de las estrategias de aprendizaje TIC, TAC y TEP, utilizando metodologías que potencien un aprendizaje individualizado a la vez que cooperativo. Finalmente se tiene la etapa de implementación. Para la implementación de los programas de la maestría se exponen algunos aspectos importantes relacionados con la metodología para la enseñanza aprendizaje que deben ser considerados al momento de administrar el currículum. Estos son: desarrollar contenidos propios, trabajar con un equipo multidisciplinario, utilizar las tecnologías como canal de comunicación y asumir los espacios tecnológicos como espacios de socialización del conocimiento y de formación. A todos, muchas gracias por su atención.